Bienvenidos a Noches Oscuras. Historias de terror breves, pero intensas. Apaga la luz, y comencemos. Me llamo Julián, y aunque muchos me conocen como un hombre duro, de esos que han cruzado medio país al volante de un tráiler sin parpadear ante tormentas, carreteras rotas o largas madrugadas solitarias. Lo que voy a contarles todavía me estremece. No es un recuerdo, es una herida abierta. Una sombra que todavía siento detrás de mí cuando cierro los ojos. Y aunque más de uno me ha dicho que lo deje ir, que fue solo cansancio, que mi mente me jugó una mala pasada, yo sé lo que vi, lo que escuché, lo que viví. Y sé, con absoluta certeza, que lo que subió a mi tráiler aquella noche no era una persona. Conducía por la carretera que atraviesa Tamaulipas, esa que parece interminable cuando la luna se esconde detrás de las nubes y la oscuridad se vuelve más espesa que el asfalto mismo. Llevaba ya varias horas manejando sin detenerme, pero me sentía bien, acostumbrado a esos trayectos donde lo único que acompaña es el sonido constante del motor y el suspiro distante del viento filtrándose por las ventanas. Era pasada la medianoche, aunque no miré el reloj, simplemente sentía que la noche había llegado a su punto más profundo. Fue entonces cuando la vi. Una mujer parada justo en medio del camino. No a la orilla, no pidiendo aventón desde la banqueta, no, estaba de pie en el centro del carril, inmóvil, como si la oscuridad la hubiera puesto allí para probar mis reflejos. Frené tan fuerte que las llantas rechinaron, y mi corazón golpeó mi pecho como si quisiera salir huyendo. Abrí los ojos con más fuerza, pensando que tal vez era una ilusión causada por la fatiga, pero no lo era. Allí estaba, iluminada por mis faros, una mujer joven, delgada, con el cabello largo pegado a los lados del rostro. Vestía un vestido pálido, como si hubiera sido blanco mucho tiempo atrás, pero ahora estuviera cubierto por el polvo de la carretera. Sin pensarlo, bajé la ventanilla y le pregunté si estaba bien. Ella no respondió, pero dio un paso hacia la puerta del copiloto. Yo, creyendo que estaba en peligro o que alguien la había dejado abandonada, me moví para abrirle. Subió sin decir una sola palabra. Se sentó derecha, mirando fijamente por la ventana, sin mover un músculo, sin siquiera acomodarse la ropa. Me inquietó desde el principio, pero traté de no juzgarla. Había visto de todo en la carretera, gente perdida, personas que huían de algo, viajeros sin suerte. A veces solo hace falta llevar a alguien unos kilómetros para evitarle una desgracia. Le pregunté su nombre, pero no contestó. Le pregunté si tenía sed, si necesitaba llamar a alguien, si la habían dejado ahí. Nada. Solo ese silencio rígido. Una quietud antinatural. Cuando le pregunté a dónde quería ir, levantó la mano lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo enorme, y señaló hacia el frente. No dijo una palabra, solo apuntó. Lo hizo una sola vez, sin repetir el gesto. Asumí que quería que avanzara hasta el siguiente punto visible. Así que seguí manejando. El ambiente dentro del tráiler se volvió pesado, más frío de lo normal. Podía sentir un escalofrío recorriéndome la espalda cada vez que miraba de reojo a la mujer. Algo en ella no encajaba, no respiraba de forma visible, no parpadeaba, no se movía aunque pasáramos por baches que hacían vibrar todo el vehículo. Después de un rato que me pareció eterno, vi a la distancia un puente. Uno viejo, angosto, casi abandonado. Su silueta destacaba entre la neblina ligera que había comenzado a levantarse. ¿Ahí? Le pregunté. Ella no respondió. Solo seguía mirando por la ventana. Decidí detenerme después de cruzar el puente. Aparqué a un lado, puse las intermitentes y respiré hondo antes de voltear hacia el asiento del copiloto para avisarle que habíamos llegado. Lo que vi me heló la sangre. El asiento estaba vacío. No había rastro de ella. Ni la puerta se había abierto. Ni un sonido. Nada. Sentí como si el aire se hubiera vuelto tan frío que pudiera cortarme los pulmones. Parpadeé varias veces, me incliné hacia adelante para ver el piso, incluso revisé el asiento trasero. La mujer había desaparecido. Simple y llanamente. Entonces, el radio del tráiler, que llevaba apagado desde que salí de la última estación, se encendió solo.
Primero fue un ruido estático, un chisporroteo áspero que llenó la cabina con un sonido inquietante. Después, una voz surgió entre el ruido. Una voz distorsionada, quebrada, como si alguien hablara desde el fondo de un lago oscuro. Gracias por traerme a casa. Yo me quedé helado. No pude moverme ni reaccionar. Este es el lugar donde morí. Sentí un nudo en la garganta. Miré por el retrovisor, esperando, contra toda lógica, ver a la mujer de pie detrás del tráiler o a un costado del camino. Pero no había nadie. Solo el puente, la neblina y un silencio sepulcral. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que dolía. Bajé del tráiler para buscarla, aunque ni yo mismo sabía por qué. Quizá un instinto torpe de ayudar, quizá la necesidad de demostrar que lo que había vivido no era real. Caminé hacia el puente, alumbrando con una lámpara pequeña que siempre llevaba conmigo. Y entonces empecé a escuchar pasos. No eran los míos. Estos venían detrás. Pasos suaves, arrastrados. Como de pies descalzos caminando sobre grava. Me quedé paralizado. El sonido se acercaba cada vez más. Podía escucharlo con claridad, uno, otro, muy lentos, muy precisos. No quería voltear. Pero lo hice. La mujer estaba parada en medio del puente. No como cuando la encontré. Ahora tenía la cabeza inclinada hacia un lado, como si el cuello estuviera roto. Su vestido parecía moverse aunque no había viento. Y su rostro no tenía expresión alguna, pero sus ojos estaban completamente abiertos, fijos en mí. Sin parpadear. Exactamente como cuando se sentó en el tráiler. Quise retroceder, pero mis piernas no respondieron. Ella dio un paso. Y otro. Yo levanté la lámpara con manos temblorosas, como si eso pudiera detenerla. No gritó, no lloró, no hizo ningún gesto violento. Solo caminó hacia mí, con esa lentitud insoportable, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Cuando estuvo a unos metros, el radio del tráiler volvió a encenderse, aunque yo estaba afuera. La misma voz, aún más distorsionada, dijo: «No debiste traerme aquí». La mujer levantó la mano, señalándome como lo había hecho la primera vez. Pero ahora su gesto no parecía pedir ayuda. Parecía acusarme. O marcarme. Una corriente helada recorrió todo mi cuerpo. Di un paso atrás, luego otro, tropezando con una piedra que me hizo caer de espaldas. La lámpara cayó lejos, apagándose. Y en la oscuridad solo veía esa silueta acercándose más y más, hasta que sentí su presencia tan cerca que el aire mismo parecía morir. No recuerdo haber gritado. No recuerdo haber corrido. Solo recuerdo el sonido de mi propio corazón explotando en mis oídos y el frío, ese frío que no era de este mundo. Me encontraron al amanecer, tirado junto al puente, desorientado, sin fuerza para ponerme de pie. Mi tráiler seguía allí, con las luces encendidas y la puerta abierta. Nadie creyó mi versión, por supuesto. Dijeron que tuve un desmayo, que el cansancio me jugó una mala pasada. Pero yo sé lo que pasó. Sé lo que subió conmigo. Y sé que no se quedó en ese puente. Porque cada noche, cuando manejo por carreteras oscuras, el radio vuelve a encenderse solo. Y escucho la misma voz susurrar, más cerca, cada vez más clara. No estoy en casa, todavía. Y sé, con un terror que me consume, que algún día volverá a aparecer en mi asiento. Y esa vez, no desaparecerá. Si te gusta este contenido, deja tu like y tu suscripción para apoyar a la comunidad. Gracias. Seguimos. Conducir de noche nunca me dio miedo. De hecho, siempre pensé que la carretera era más honesta cuando estaba envuelta en oscuridad, menos tráfico, menos ruido, menos distracciones. Solo yo, el motor y una recta infinita iluminada por mis propios faros. Pero desde aquella noche, desde lo que viví en el kilómetro 37, no he vuelto a mirar la carretera igual. Ya no confío en lo que mis ojos ven ni en lo que mis manos tocan. Porque ahora sé que hay lugares donde la realidad se vuelve delgada, tan delgada que algo puede atravesarla y sentarse a tu lado sin que tengas oportunidad de huir.
Esa noche yo volvía de un viaje largo, con la carga asegurada y la mente tranquila. Había descansado lo suficiente y, aunque el reloj marcaba una hora avanzada, no sentía sueño ni cansancio. Los compañeros traileros me habían advertido muchas veces sobre el kilómetro maldito, ese tramo donde según ellos los accidentes ocurrían con una frecuencia que nadie podía explicar. Pero yo no era de creer en leyendas. A esas alturas de mi vida, había visto más borrachos cruzando carreteras que fantasmas. La noche estaba completamente despejada. No había luna, pero el cielo estaba lleno de estrellas, y en la distancia solo se veía la línea recta de la carretera, como si alguien la hubiera dibujado con una regla sobre un lienzo oscuro. Avancé confiado, escuchando música suave, disfrutando de la soledad. Cuando me acerqué al famoso kilómetro 37, no sentí nada extraño al principio. Tal vez un descenso leve de temperatura, un aire más pesado. Pero yo lo atribuía a las corrientes frías típicas de esa zona. Sin embargo, había algo más, un silencio repentino, tan profundo que incluso el motor sonaba más apagado de lo normal. Como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre parado justo en medio de la carretera. No caminando. No tratando de apartarse. No haciendo señas. Solo de pie, inmóvil, con los brazos rígidos a los costados. Parecía mirarme directamente, aunque su rostro estaba envuelto en sombra. Frené con todas mis fuerzas. El chillido de las llantas resonó en el vacío, pero no se movió ni un centímetro. El tráiler se deslizó hacia él con la inercia brutal que ninguna fuerza humana puede detener a tiempo. Y entonces ocurrió lo imposible. Lo atravesé. No sentí impacto, ni golpe, ni el movimiento característico de un choque. Solo la sensación, repulsiva, de haber pasado a través de algo que no era sólido, algo que se deshacía como humo pero que tenía presencia, como si la sombra misma se resistiera a dejarme avanzar. En ese instante todas las luces del tráiler se apagaron. La oscuridad cayó sobre la cabina como un manto espeso. El motor dejó de escucharse, la música murió, incluso el zumbido eléctrico habitual desapareció. Era como estar suspendido en un vacío absoluto. Y entonces comenzó a empañarse el parabrisas. Primero un círculo pequeño, justo en el centro, como si alguien exhalara suavemente desde afuera. Luego otro suspiro, más grande. Y otro. El vidrio se cubrió de vaho tan rápido que parecía que alguien, o algo, respiraba con desesperación, como si quisiera entrar. Yo me quedé paralizado, sin atreverme a mover los dedos del volante. El frío se metió en mis huesos, un frío que no venía del aire acondicionado ni de la noche. Era un frío que parecía brotar de dentro del tráiler, como si una presencia invisible se hubiera sentado a mis espaldas. Intenté encender las luces, pero no respondieron. Traté de girar la llave para arrancar el motor, pero estaba muerta. La radio chisporroteó un segundo, como si quisiera revivir, pero solo escupió un sonido ahogado, como un susurro sin palabras. Y de pronto, todo volvió. El motor rugió, las luces parpadearon y el tráiler vibró como si despertara de un sueño profundo. Respiré aliviado, hasta que volteé hacia el asiento del copiloto. El hombre estaba sentado allí. No escuché la puerta. No sentí movimiento. Simplemente apareció. Con el mismo cuerpo rígido, el mismo rostro oculto en sombras, la misma quietud imposible. Parecía más una figura dibujada con carbón que una persona real. Me habló sin mover la boca. No sé cómo explicarlo. Su voz no salió de su garganta, sino del espacio mismo, como si el aire la trajera. No pudiste evitarlo, nadie puede. Sentí como mi estómago se encogía. Quise gritar, pero la voz se me atoró. Mis manos temblaron sobre el volante. Yo también frené, continuó. Yo también creí que me detendría. Pero nadie puede detenerse en este tramo. Nadie puede ver la muerte venir a tiempo. Sus palabras parecían arrastrar un eco que no pertenecía a este mundo, como si cada frase fuera repetida por miles de voces a la vez, voces lastimadas, rotas. ¿Quién eres?, logré preguntar con un hilo de voz. Él giró su cabeza hacia mí con un movimiento antinatural,
como si sus huesos no tuvieran articulaciones. Y cuando el borde de la luz iluminó su rostro, vi algo que me heló la sangre. No tenía ojos. Solo dos cavidades oscuras, profundas, en las que se movía una sombra que parecía viva. Soy uno más. Igual que tú. Y entonces sonrió. Fue una sonrisa mínima, casi imperceptible, pero suficiente para entender que no había nada humano en él. Ni rencor, ni paz. Solo vacío. Intenté frenar, pero el tráiler seguía avanzando solo, acelerando lentamente, como si él tomara el control. El paisaje empezó a distorsionarse a los lados, la carretera se alargaba y se retorcía como una serpiente interminable. Yo apretaba los frenos, gritaba, golpeaba el tablero, pero nada respondía. Este kilómetro no te suelta, dijo, sin emoción alguna. No suelta a nadie. Sentí que el aire se hacía irrespirable. Mis manos se entumecieron. La visión se me nubló. Era como si algo estuviera drenando mi energía, absorbiéndome poco a poco. El hombre extendió su mano hacia mí. Sus dedos eran largos, delgados, casi translúcidos. Cuando rozaron mi brazo, sentí un dolor helado que me paralizó el cuerpo entero. Ya eres parte de esto, susurró. Nadie puede evitarlo. El tráiler se desvió. No sé si por mi desesperación o por su voluntad. Sentí el golpe final, el instante en que el mundo se quebró en un estallido de metal, y después, nada. Cuando recuperé la conciencia, no sentí mi cuerpo. No estaba en el tráiler. No estaba vivo, o quizás sí, pero no como antes. Estaba de pie en medio de la carretera. Exactamente donde vi por primera vez al hombre. Y vi las luces de otro tráiler acercándose a toda velocidad. Grité, moví los brazos, intenté apartarme. Pero mi cuerpo no respondió. Yo no me movía. Yo no tenía control. El tráiler se acercó más. Y en ese momento entendí la verdad, yo era ahora el que estaba parado en medio del camino. El impacto no llegó. El vehículo me atravesó como si fuera humo. Como yo había atravesado al hombre. Y entonces, en un parpadeo, apareció dentro de la cabina del nuevo conductor. Sentado en el asiento del copiloto. Yo sonreí. Y dije con la misma voz que una vez me condenó. No pudiste evitarlo, nadie puede. Y supe, mientras mi nueva víctima gritaba y sus luces se apagaban, que jamás saldría del kilómetro maldito. Que estaba condenado a repetir esa escena por toda la eternidad. Porque ahora yo era el fantasma que esperaba en la oscuridad. Y siempre habría otro tráiler acercándose. Siempre. Soy Pedro, trailero desde hace muchos años, y aunque he visto cosas que cualquiera llamaría imposibles, nada se compara con lo que viví la noche en que me encargaron transportar aquella caja sin etiquetar. No debería estar contando esto. De hecho, no sé si lo que queda de mí sigue siendo realmente yo. Pero si alguien escucha mi historia, tal vez evite cometer el mismo error que yo cometí. O tal vez no. Porque hay destinos que parecen escritos en la oscuridad mucho antes de que uno toque un volante. Todo comenzó en una pequeña bodega cerca de la frontera. Me dieron la orden de llevar una carga que, según ellos, debía llegar antes del amanecer. La caja estaba sellada, sin marca, sin peso aparente y sin ninguna explicación. Solo una advertencia, no abrirla bajo ninguna circunstancia. Ni mirar adentro, ni acercarse demasiado, ni dejarla sola. Fue extraño, sí, pero los traileros estamos acostumbrados a encargos raros mientras paguen bien. Y ese en particular pagaba mejor que cualquier otro viaje que hubiera hecho ese mes. La subí al contenedor con algo de esfuerzo, no porque fuera pesada, sino porque estaba mal equilibrada, como si su interior fuera hueco pero a la vez inestable. No sabría cómo describirlo. Era como cargar una sombra compacta. Algo que no debería pesar, pero sí se sentía. Cuando cerré las puertas del contenedor y aseguré el candado, sentí una extraña presión en el pecho, como si esa caja estuviera viva, como si su presencia hubiera alterado el aire alrededor. Arranqué cerca de la medianoche. El camino estaba solo, iluminado apenas por mis faros y la línea pálida de la carretera.
Conducía tranquilo, repasando mentalmente la ruta, hasta que escuché el primer golpe. Un sonido seco, como si algo hubiera caído dentro del contenedor. No le di importancia. El camino en esa zona era irregular, cualquier carga podía moverse. Pero el segundo golpe llegó más fuerte. Y el tercero fue tan claro que me hizo ajustar los retrovisores. Pensé en detenerme, pero recordé la advertencia. No abrir la caja. No acercarse a ella. Y aún así, el ruido volvió, más insistente. Golpes rítmicos, constantes, como si alguien tocara a la puerta desde adentro. Me dije a mí mismo que era la vibración del camino, tal vez una tabla suelta. Pero entonces los golpes cambiaron. Ya no eran ruidos aislados, eran golpes desesperados. Y después dejaron de ser golpes. Comenzaron los gritos. Al principio pensé que era el viento. Pero no. Era una voz humana. Una voz que suplicaba desde dentro del contenedor. Golpeé el volante, confundido, asustado, sin saber si detenerme o seguir adelante. Ayúdame. Escuché claramente. Sácame de aquí. El corazón me dio un salto. Casi frené de golpe. Si había alguien dentro, estaba muriéndose. Eso pensé. Eso quise creer. Pero la advertencia, ¿qué clase de encargo era ese? ¿Quién encerraría a una persona en una caja sin peso? La voz gritó más fuerte. Luego lloró. Lloró como si estuviera sufriendo una angustia que desgarraba el alma. Cada grito atravesaba la chapa del tráiler como cuchillas, como si estuviera a centímetros de mi nuca. No aguanté más. Me orillé en un tramo solitario de la carretera, donde solo se escuchaba el viento seco de la madrugada. Bajé del tráiler temblando, con una mezcla de miedo, culpa y rabia. Caminé hacia el contenedor con la llave del candado en la mano. Las puertas vibraban. Como si algo golpeara desde dentro. Sácame. Se oyó. Me estoy muriendo. Abrí el candado. Sentí como el metal estaba helado, mucho más frío que el aire nocturno. Con ambas manos tiré de las puertas, que se abrieron lentamente con un chirrido profundo. El interior estaba completamente oscuro. No había nada. Ninguna persona. Ningún movimiento. Solo la caja, colocada exactamente donde la había dejado. Era imposible. La voz fue tan real, tan clara, yo la escuché. Durante un segundo me quedé paralizado en la entrada, preguntándome si estaba imaginándolo todo. Entonces la caja golpeó. Un golpe desde adentro. Fuerte. Tan violento que el sonido resonó en todo el contenedor. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cerebro. Salté hacia atrás, con el corazón retumbando. La caja volvió a golpear. Esta vez una voz salió directamente de ella, una voz desgarrada, ronca, tormentosa. Pedro. Escuchar mi nombre fue lo peor. Una voz desconocida. Una voz que no debía saber quién era yo. No pude evitarlo. Corrí hacia la caja. Tenía que abrirla. Tenía que saber qué pasaba. Mis manos temblaban al romper los sellos. Y cuando levanté la tapa, no vi nada. Solo oscuridad. Una oscuridad imposible, densa, profunda, como si la caja no tuviera fondo. Como si fuera un agujero que tragaba toda la luz a su alrededor. Me incliné un poco para ver mejor. Fue entonces cuando algo salió del interior. Una mano. Una mano pálida, huesuda, fría como la muerte misma, que me agarró del brazo con una fuerza que no correspondía a su tamaño. Grité. Un alarido que desgarró el silencio de la madrugada. Intenté soltarme, pero la mano me jaló hacia la oscuridad, hacia un vacío que parecía absorberlo todo. Sentí que mis pies se levantaban del suelo, que el mundo se alejaba, que el contenedor se hacía más y más pequeño mientras la oscuridad se abría como una boca enorme lista para tragarme. Luché con todas mis fuerzas. Grité mi nombre, grité por ayuda, pero no había nadie. Y la caja me tragaba. La última imagen que recuerdo antes de desaparecer fue el interior del contenedor, completamente vacío, completamente silencioso.
Ni un solo rastro de lo que me sujetaba. Y después, nada. Ni luz. Ni sonido. Ni tiempo. Solo el eco lejano de mi propio grito desvaneciéndose en un lugar donde la realidad no tiene forma. Dicen que otros traileros encontraron mi camión horas después. El motor apagado. Las puertas abiertas. Y la caja en el centro del contenedor, con la tapa todavía levantada, mostrando esa oscuridad infinita. Dicen que no encontraron mi cuerpo. Ni un rastro. Y que, a veces, en ciertas noches, escuchan golpes dentro del contenedor vacío. Golpes que se convierten en gritos. Gritos que suplican ser liberados. Y algunos aseguran, aunque nadie lo dice en voz alta, que a veces la voz que llaman desde la caja es la mía. Que digo sus nombres. Exactamente como lo hizo conmigo aquello que me arrastró. Me llamo Miguel, y aunque llevo muchos años recorriendo carreteras, montañas y senderos olvidados, jamás imaginé que una simple ruta envuelta en neblina podría cambiar mi vida para siempre. No sé si lo que encontré esa noche pertenece a este mundo o si la montaña guarda secretos demasiado antiguos para que los entendamos. Lo único que tengo claro es que desde aquello, cada vez que veo una bruma espesa, siento que algo me observa, esperando el momento exacto para volver a aparecer. Aquella noche acepté un viaje por la ruta montañosa que cruza entre barrancos estrechos y curvas imposibles. Era un trayecto que muchos evitaban, especialmente cuando el clima se volvía traicionero, pero para mí era solo otro trabajo más. Subí al tráiler, revisé la carga y comencé a avanzar antes de que la medianoche cayera del todo. El aire olía a humedad y a una quietud pesada que anticipaba tormenta. A medida que ascendía, la neblina comenzó a aparecer. Primero como un velo ligero que rozaba el parabrisas, pero pronto se volvió tan espesa que parecía leche derramada sobre los faros. La visibilidad se redujo a apenas unos metros, el borde del camino desapareció bajo una cortina blanca, y las luces del tráiler parecían tragadas por aquella densidad. Me obligué a mantener la calma. Ya había manejado en condiciones así, pero esa noche había algo distinto. Algo que me hacía sentir que no estaba solo en aquel tramo olvidado. Como si la montaña respirara. Como si la neblina no fuera solo neblina, sino algo con intención. Algo que me seguía. Continué con el volante firme, pero entonces las luces del tablero empezaron a parpadear. Primero fue una intermitencia leve, apenas un temblor eléctrico. Luego los indicadores del combustible, la velocidad y la presión comenzaron a volverse locos, como si cada uno recibiera una corriente distinta. El tráiler vibró con un gemido profundo, un sonido que parecía provenir más de la tierra que de la máquina. Tomé aire. Intenté convencerme de que era una falla eléctrica provocada por la humedad. Pero en cuanto puse esa excusa en mi cabeza, lo escuché. Un ruido. Pesado. Un paso. No sabía de dónde venía exactamente, pero sonó cerca. Demasiado cerca. Miré hacia la ventanilla lateral, aunque apenas podía distinguir la forma del espejo, y fue entonces cuando lo vi. Una sombra. Una sombra enorme que se movía junto al tráiler, a la misma velocidad que yo. No era el contorno de un animal. No lo era. Aquello tenía una forma antinatural. Se alzaba en dos extremidades, pero su silueta no tenía proporciones humanas ni de criatura conocida. Era demasiado grande, demasiado alta, demasiado oscura incluso para la neblina. El corazón me dio un vuelco y apreté el volante con más fuerza. La respiración me temblaba en la garganta mientras intentaba acelerar un poco más. Pero el tráiler se negaba a responder. La máquina rugía débilmente, como si algo pesado se aferrara a ella, como si aquella sombra la estuviera reteniendo. De pronto, la figura se acercó más. Lo pude sentir. La neblina se movió de una manera que no correspondía al viento ni al movimiento del tráiler. Era como si la sombra empujara la bruma hacia mí, envolviendo la cabina. El tablero se apagó. Todas las luces internas murieron al mismo tiempo. Quedé sumergido en una oscuridad absoluta. Solo escuchaba mi respiración acelerada y los latidos martillando en mis oídos. Entonces golpeó la puerta. El sonido fue seco, metálico, brutal.
Un impacto tan fuerte que hizo vibrar toda la cabina. Solté un grito que ni yo mismo reconocí. Me giré hacia la ventanilla y, aunque no podía ver nada, escuché el arrastre de algo filoso deslizándose por el metal. Una garra. Una garra que dejó 3 líneas profundas, rasgadas como si fueran hechas por una fuerza inconcebible. El metal chilló. El tráiler tembló. Yo apreté los dientes, esperando otro golpe, pero lo que vino después fue peor, un silencio absoluto. Un silencio vivo. Un silencio que parecía observarme. Quise avanzar, acelerar, hacer cualquier cosa que me sacara de esa montaña. Pero el tráiler volvió a apagarse por completo, como si el motor hubiera muerto bajo la presencia de aquello que rondaba afuera. La neblina se volvió aún más densa, tanto que incluso dentro de la cabina se sentía un frío húmedo que calaba los huesos. No sé cuánto tiempo pasó. Podrían haber sido segundos o minutos eternos. Todo dentro de mí quería cerrar los ojos, negar la realidad, pero sabía que si dejaba de mirar, si me rendía, aquello encontraría una manera de entrar. Y entonces, como si alguien hubiera soplado sobre la montaña, la neblina comenzó a disiparse. Primero se aclaró un poco el parabrisas. Luego los costados. La bruma se levantó como si retrocediera ante algo invisible. Cuando pude ver con claridad, descubrí que la carretera estaba vacía. La sombra había desaparecido por completo. No había ninguna criatura junto al tráiler, ningún movimiento extraño, ningún sonido más que el viento débil bajando por la montaña. Todo parecía volver a la normalidad. Excepto por una cosa. Las marcas. Las 3 marcas de garra seguían allí, profundas, deformando el metal de la puerta. Lo más aterrador no era lo hondo de las líneas, sino el hecho de que estaban calientes. Al rojo vivo. Como si esa garra hubiera tocado la puerta apenas unos segundos antes. Toqué el borde y me quemé los dedos. Retrocedí con un estremecimiento que me recorrió desde la nuca hasta los pies. Aquello había sido real. No era una ilusión, no era producto del cansancio ni del miedo. Algo gigantesco, antinatural, había caminado junto a mí. Y lo había marcado, como si quisiera que yo no olvidara que me vio. Encendí el motor con manos temblorosas. Esta vez respondió. Aceleré sin mirar nada más que la línea de la carretera. No quise ver espejos, ni sombras, ni la montaña a mis costados. Solo quería salir de ahí. Pero el final trágico llegó mucho después, cuando llegué a la base de la montaña. Apenas crucé el último tramo, el tráiler se apagó de nuevo, y una sombra, la misma, se reflejó fugazmente en el retrovisor. Sentí su presencia detrás de mí, rozando mi nuca, respirando muy cerca. No la vi directamente. No pude. Pero supe, con un terror absoluto, que aquello no se había perdido en la neblina. Me había encontrado. Y siguió mi rastro. Sigue siguiéndolo incluso ahora, mientras cuento esto, porque cada noche vuelvo a escuchar los golpes en el tráiler. Golpes lentos. Golpes pesados. Golpes de garras que reclaman algo que aún no sé si podré evitar. Y sé que cuando la neblina regrese, esa cosa vendrá por mí. Soy Raúl, un hombre que pasó demasiadas madrugadas en la carretera pensando que lo peor que podía encontrar era el cansancio o algún conductor imprudente. Nunca imaginé que la voz que escuché aquella noche sería lo último que me haría sentir vivo. Lo que voy a contar ocurrió en una de esas rutas interminables, cuando el mundo parece dormido y uno cree que está completamente solo entre el rugido del motor y la oscuridad interminable. Me gustaba viajar de madrugada porque el clima era más fresco y el camino más ligero. Encendía siempre mi radio de banda civil, era mi compañía constante, un murmullo de voces lejanas que me hacía sentir parte de algo, aunque fuera solo un grupo de extraños manejando hacia destinos desconocidos. Aquella noche, sin embargo, algo distinto se coló entre la estática, algo que desde el primer segundo me hizo tensar los dedos sobre el volante. Mientras avanzaba por un tramo especialmente solitario, escuché una interferencia fuerte, como un soplido pegado al micrófono. Pensé que era uno de los traileros que solía hacer bromas, pero entonces la estática se partió de golpe y escuché claramente una vocecita infantil, suave, temblorosa, demasiado real.
dijo, ayúdame, estoy sola en la carretera. En ese instante sentí un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta la columna. Ajusté el volumen, convencido de que había escuchado mal, pero la voz no volvió. Solo ruido. Miré por los espejos, por las ventanas, por el retrovisor interior. La carretera estaba completamente vacía. Ni un faro a lo lejos, ni una sombra humana, nada. Aún así, seguí atento, esperando una repetición o algún operador aclarando que se trataba de una broma. Después de un par de minutos de silencio, continué conduciendo, tratando de convencerme de que tal vez el sueño me estaba jugando una mala pasada. Me acomodé en el asiento, di un trago al café ya tibio de mi termo y respiré hondo. No había nada de qué preocuparse, me dije. Pero lo que ocurrió después borró por completo cualquier explicación lógica. La voz regresó, más nítida que antes, casi pegada a mi oído. Ayúdame, sigo aquí. Esta vez no provenía de la radio. Lo supe de inmediato porque la estática no había cambiado en absoluto, el canal seguía sonando normal. Aquella frase había surgido desde atrás de mí, dentro de la cabina. Me quedé paralizado, sintiendo como mis manos temblaban sobre el volante. No quise mirar de inmediato. Algo dentro de mí decía que, si lo hacía, no podría seguir manejando. Aún así, la curiosidad, mezclada con un miedo irracional, me obligó a girar lentamente la cabeza hacia el asiento trasero. No vi nada. Solo la manta arrugada donde normalmente dormía durante mis descansos. Sentí un alivio momentáneo, pero ese alivio se rompió cuando la voz volvió a sonar, ahora más cercana, como si hablara directamente al borde de mi cuello. Te dije que estoy sola, pero no quiero estarlo. Pegué un salto en el asiento y casi pierdo el control del camión. El vehículo dio un pequeño bandazo, pero logré corregirlo. Me faltaba el aire, sentía el corazón golpeándome las costillas. No podía entender qué estaba pasando. Intenté responder, aunque mi voz salió quebrada. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? No obtuve respuesta. En lugar de eso, la temperatura dentro de la cabina empezó a bajar de forma súbita, como si alguien hubiera abierto una puerta a un viento helado. Volví a mirar por el retrovisor interior. Esta vez, por un instante, vi algo. Una silueta pequeña, sentada al centro del asiento trasero. No pude distinguir rasgos ni colores, era como una figura formada por sombras, quieta, inmóvil, completamente oscura. Parpadeé, y desapareció. Cerré los ojos con fuerza y respiré hondo, intentando tranquilizarme, pero un pensamiento me estaba destruyendo por dentro, no estaba solo, aunque quisiera imaginarlo. Seguí manejando, acelerando más de lo debido. Lo único que quería era llegar a la siguiente gasolinera, detenerme, salir, sentir el aire libre. Sin embargo, mientras más intentaba ignorar la presencia, más pesada se volvía la atmósfera en la cabina, como si algo se estuviera acercando lentamente desde atrás. La radio comenzó a llenarse de interferencia otra vez. Las voces de los operadores desaparecieron y la estática se volvió un zumbido grave, casi como un rugido. Entre ese ruido se filtró una respiración entrecortada, infantil, húmeda, que se mezclaba con cada vibración del camión. Era imposible seguir negándolo. Aquello no era ningún desperfecto, ni una alucinación. Había algo conmigo, y estaba cada vez más cerca. De pronto, todo quedó en silencio. La radio se apagó completamente. Solo se escuchaba el motor, forzado por la velocidad. Luego, una risita suave, tan ligera que parecía venir desde los pliegues del asiento. Esa risita se convirtió lentamente en un sollozo angustiado. No me dejes sola otra vez, no quiero estar sola, no quiero, no quiero. Cada repetición sonaba más desesperada. El llanto creció hasta convertirse en un chillido agudo, insoportable. Me tapé un oído con una mano y con la otra sujeté el volante con todas mis fuerzas. Sentía que el sonido me perforaba la cabeza, que me rompía algo por dentro. Grité, tratando de cubrirlo, pero mi voz se ahogó entre aquel chillido que parecía tener vida propia. Perdí el control. No recuerdo haber frenado. No recuerdo haber girado el volante. Solo recuerdo un golpe seco, un destello, un silencio total.
Cuando abrí los ojos, todavía seguía dentro del camión, pero todo alrededor era oscuridad. No había carretera, no había luces, no había sonido. Solo la sombra de la cabina, inmóvil, suspendida en un vacío absoluto. Sentí algo junto a mí. Algo pequeño. Algo que respiraba despacio. La misma voz infantil susurró en mi oído, ahora tranquila, satisfecha, ya no estoy sola. Y comprendí, demasiado tarde, que ahora yo tampoco lo estaría. Nunca más. Soy trailero desde hace muchos años, acostumbrado a las madrugadas, al silencio de la carretera y a la soledad de manejar entre sombras. He visto accidentes, animales cruzando de improviso, gente pidiendo aventón en los peores lugares. Pero nada, absolutamente nada, se acerca a lo que viví aquella noche cuando recogí al pasajero de la medianoche. Y aunque jamás pensé contarlo, necesito que esto quede dicho, porque tal vez alguien algún día podrá evitar lo que a mí me ocurrió. Era una ruta tranquila, plana, casi monótona. El reloj marcaba poco más de las 3 de la mañana, la hora en la que la mente empieza a divagar y uno lucha por mantenerse despierto. El aire era frío y las luces de mi tablero iluminaban apenas mis manos. Avanzaba sin prisa, con la radio apagada, disfrutando del silencio. Fue entonces cuando vi una figura al borde del camino. Al principio pensé que era un poste, porque no se movía. Pero al acercarme distinguí claramente a un hombre vestido completamente de negro, desde el sombrero hasta los zapatos. Levantó un brazo lentamente, como si pesara toneladas, pidiendo que me detuviera. Por instinto pensé que quizás estaba herido o necesitaba ayuda. Frené un poco antes de llegar a su altura, iluminándolo de lleno con los faros. El hombre giró la cabeza hacia mí sin prisa, y por un instante juré que su rostro parecía vacío. No sin rasgos, pero sí sin expresión, como si fuera una máscara sin vida. Se acercó a la puerta y la abrió sin que yo dijera ni una palabra. Subió con movimientos lentos, casi mecánicos, y se sentó en el asiento del copiloto, colocando las manos sobre las rodillas. No olía a sudor, ni a tierra, ni a nada. Era como si no llevara el olor de ninguna parte. Yo tragué saliva y pregunté a dónde iba. El hombre mantuvo los ojos al frente durante varios segundos antes de responder, con una voz tan baja que apenas la escuché: bájeme cuando terminemos el túnel. Sentí un desconcierto inmediato. En ese tramo no había túneles. Lo conocía de memoria. Eran kilómetros y kilómetros de carretera abierta, campos a los costados y nada más. Pensé que quizá hablaba de otro sitio o estaba confundido. Decidí responder con calma, tratando de no sonar nervioso. No hay túneles en esta zona, dije. El más cercano está a horas de aquí. Pero no reaccionó. No movió un solo músculo. Simplemente siguió mirando hacia adelante. Mi inquietud creció. Aún así, arranqué de nuevo. El camión avanzó lentamente mientras yo intentaba analizar la situación. El silencio era tan espeso que parecía llenar la cabina como una presencia más. Quise encender la radio para romper la incomodidad, pero algo me hizo desistir. Sentía que cualquier sonido brusco podía alterar algo que no quería ver alterado. Pasaron varios minutos. De pronto, el cielo frente a nosotros comenzó a oscurecerse. Primero pensé que eran nubes, pero el cambio era demasiado rápido, demasiado uniforme. Era como si una sombra gigantesca se estuviera despegando sobre la carretera. Los faros iluminaban menos y menos, hasta que el mundo delante del parabrisas quedó completamente negro, como si hubiéramos entrado en una boca inmensa. Mis manos se apretaron contra el volante. Un escalofrío recorrió la cabina. No había paredes ni señales de un túnel real, pero la oscuridad era tan profunda que parecía sólida, como si nos envolviera. Miré de reojo al pasajero. No se había movido ni un centímetro. Parecía esperar esa oscuridad. Parecía disfrutarla. Seguí avanzando, aunque no veía nada. La carretera había desaparecido. El motor sonaba distante, amortiguado, como si estuviéramos conduciendo bajo tierra. No había horizonte, no había estrellas, no había nada. Solo ese vacío absoluto que parecía tragarse la luz, el sonido, el tiempo.
Quise hablar, pero mi garganta estaba seca. Finalmente lo intenté. ¿Qué es este lugar? El hombre respondió sin girar la cabeza, solo conduzca. No supe cuánto tiempo pasamos allí dentro. Podrían haber sido minutos o horas. El tiempo dejó de sentirse real. El silencio del túnel imposible parecía apretar la cabina como un puño invisible. En un momento, sentí que algo pasaba rozando el exterior del camión. Como manos. Muchas manos. O rostros. No lo sé. Escuché susurros, palabras rotas, lamentos ahogados. Apreté los dientes y mantuve los ojos al frente, aunque no hubiera nada que ver. De pronto, sin aviso, la oscuridad comenzó a desvanecerse. Primero era un gris tenue, luego una luz borrosa, hasta que finalmente la carretera volvió a aparecer ante mí, como si nada hubiera pasado. El cielo recuperó su color normal, el motor volvió a escucharse con claridad y respiré hondo, como si hubiera estado conteniendo el aire durante siglos. Giré hacia el pasajero para preguntarle qué había sido eso, pero el asiento estaba vacío. El cinturón de seguridad aún se movía, como si alguien acabara de soltarse. Sentí un golpe seco en el pecho. Había estado allí. Lo había visto. Lo había escuchado. No era una alucinación. Frené al costado del camino, completamente alterado. Mis manos temblaban. Quise revisar el GPS para orientarme, para asegurarme de que no había perdido la ruta. Y al verlo, sentí como la sangre se me helaba. Faltaban 2 horas de camino. 2 horas que yo no recordaba haber conducido. No había señales de que hubiera parado, no había registro de desvíos. No había nada. Solo ese lapso vacío, tragado por la oscuridad. Me bajé del camión con las piernas temblorosas y respiré profundo, intentando calmar la opresión en mi pecho. Pensé que quizá estaba vivo de milagro, pero una sensación distinta, mucho más oscura, comenzó a invadirme. No sentía el aire igual. No sentía mi cuerpo igual. Como si algo se hubiera quedado conmigo, pegado a mi sombra. Volví a la cabina y me quedé sentado en silencio, sin atreverme a encender el motor. Entonces, desde la parte trasera del camión, escuché 3 golpes secos. 3. Seguidos. Lentamente. Como si alguien llamara desde dentro del remolque. Cerré los ojos y supe, sin querer aceptarlo, que el pasajero no se había ido. Que aquel túnel no era un lugar, sino un tránsito. Y que fuera lo que fuera, había decidido llevarse algo de mí, quizás más de lo que pensaba. Desde entonces, cada noche, a la misma hora, escucho pasos detrás de mí mientras conduzco. Y sé que el momento de volver a ese túnel se acerca. Sé que cuando vuelva, esta vez no saldré. Porque el pasajero de la medianoche nunca viaja solo. Y ahora, yo tampoco. Soy un trailero como tantos otros que pasan la mitad de su vida en el camino, aprendiendo a convivir con la soledad, el cansancio y esa sensación de que el mundo se vuelve extraño cuando la noche se alarga demasiado. Siempre pensé que las historias de carretera eran solo eso, relatos inventados para espantar a los novatos o para mantenerse despiertos durante las madrugadas interminables. Pero después de lo que viví, sé que la carretera tiene sus propios ciclos, sus propios monstruos, y que a veces, uno de esos monstruos tiene tu cara. Aquel día llevaba demasiadas horas conduciendo. Mi destino ya no importaba, porque la ruta parecía no terminar nunca. Era una carretera completamente recta, sin curvas, sin cruces, sin algo que rompiera la monotonía. El paisaje siempre era el mismo, pasto seco a los costados, un cielo sin luna y un viento ligero que apenas movía nada. Pero lo que realmente comenzó a inquietarme fue el poste caído que veía una y otra vez al borde del camino. La primera vez que lo vi pensé que era simplemente eso, un viejo poste de señalización tirado. Pero la segunda vez levanté una ceja, porque estaba en el mismo ángulo, con las mismas marcas oxidadas y la misma sombra torcida. Y cuando lo vi por tercera vez, sentí una presión en el pecho. No era normal. Ningún tramo de carretera tiene 3 postes caídos idénticos, colocados en la misma posición exacta. Seguí manejando, tratando de encontrar una explicación razonable.
Tal vez estaba tan cansado que mi mente estaba confundiendo lo que veía. O quizá el camino tenía pequeñas variaciones que yo no estaba notando. Me repetí eso durante un buen rato, intentando convencerme, pero el mal presentimiento crecía cada vez más. Las señales de tránsito también se repetían. Había una que mostraba la distancia hacia un poblado cercano, y la veía una y otra vez, siempre con la pintura desgastada del mismo modo, siempre con el mismo golpe en una esquina. Comencé a sentirme atrapado, como si la carretera fuera una cinta interminable que alguien movía debajo del camión, dejándome avanzar sin moverme realmente. Cuando apareció por cuarta vez el mismo poste con la misma sombra torcida proyectada al costado, supe que no podía seguir ignorándolo. Frené lentamente y el camión se detuvo con un suspiro largo del motor. Me quedé un momento dentro de la cabina, respirando hondo, tratando de calmar el temblor en mis manos. No quería bajar. No sé por qué, pero sentía que algo estaba mal en el aire, como si no fuera del todo real. Aún así, tomé valor y abrí la puerta. El viento nocturno me golpeó la cara con un frío anormal. Di unos pasos en la tierra suelta y apunté la linterna hacia el camino, hacia el poste, hacia mis propias huellas. Y entonces lo vi. 4 huellas idénticas a las mías. No solo en forma, idénticas en tamaño, profundidad, dirección. 4 sets completos de pasos que parecían haber sido hechos por mí antes de que yo bajara esa noche. 4 series de pasos que terminaban exactamente en el mismo punto donde yo estaba parado ahora. Me quedé inmóvil, sin poder procesarlo. Miré mis botas, miré las huellas, miré el camino, y sentí un sudor frío recorrerme la espalda. Era imposible. Yo nunca había pasado por ahí antes. Al menos, no que recordara. Entonces escuché un ruido detrás de mí. Un chirrido suave, el de la puerta de la cabina abriéndose. Giré la cabeza lentamente, sin atreverme a mover el resto del cuerpo. La puerta del conductor estaba entreabierta, como si alguien hubiera salido o como si algo se hubiera asomado. Y fue en ese momento cuando lo vi. Mi silueta. Sentada al volante. Mirándome desde adentro de la cabina. No era una sombra cualquiera. Era mi perfil, mis hombros, la inclinación de mi cabeza, mis manos descansando en el volante. Era yo. Pero no era yo al mismo tiempo, porque esa figura sonreía. Una sonrisa torcida, demasiado amplia, demasiado humana y al mismo tiempo completamente ajena. Una sonrisa que parecía estirarse más de lo normal, como si la boca no tuviera límite. Mis piernas querían correr, pero mi cuerpo no respondía. Mi reflejo, mi doble, mi copia, lo que fuera aquello, inclinó la cabeza hacia un lado, como estudiándome. Y luego levantó una mano lentamente, como si me invitara a acercarme. Retrocedí un paso. La linterna temblaba en mi mano. La figura dentro de la cabina siguió moviendo la mano, de arriba a abajo, como llamándome. Y fue entonces cuando escuché algo aún peor, mi propia voz, imitada con una perfección imposible, susurrando desde la cabina. Ven. Ya estuviste aquí antes. No lo recuerdas, ¿verdad? El corazón me golpeó tan fuerte que creí que iba a desmayarme. Di otro paso atrás, y la figura sonrió más, mostrando dientes blancos brillando en la oscuridad. No podía ser real. No podía estar pasando. Pero ahí estaba, viéndome, imitándome, llamándome. Reuní todas mis fuerzas y corrí hacia atrás por la carretera, sin mirar atrás durante varios metros. El sonido del motor del camión encendiéndose me hizo detenerme en seco. Ese motor no se encendía solo. Y sin embargo, ahí estaba, rugiendo, vivo, como si alguien estuviera listo para conducirlo. Me giré lentamente. El camión tenía las luces encendidas. Y mi doble estaba detrás del volante, viéndome fijamente con los faros iluminando el camino. No parpadeaba. Ni siquiera parecía respirar. Siempre regresas, dijo mi voz desde la cabina, pero yo no moví los labios. Sentí que el mundo entero se desmoronaba. No sabía si correr hacia adelante, hacia atrás, si esconderme, si gritar. No sabía si estaba atrapado en un sueño, en un bucle, en un lugar que no pertenecía al mundo real.
El camión avanzó lentamente hacia mí. Muy despacio, casi con ternura. Retrocedí varios pasos, temblando. Pero las luces parecían seguirme sin importar hacia dónde fuera. El motor ronroneaba, como si el camión estuviera disfrutando el momento. Ya lo viviste, dijo la voz. Y vas a vivirlo otra vez. Me giré y corrí. Corrí tanto como pude. Mis piernas ardían, mi respiración se quebraba, pero yo seguía adelante. Sentía los faros detrás de mí, seguían mis pasos, acercándose, envolviéndome. No sabía cuánto tiempo podía seguir así. La carretera parecía no tener fin. Era recta, eterna, repetida, como si estuviera corriendo dentro del mismo paisaje una y otra vez, igual que antes. Caí al suelo. Ya no tenía fuerzas. El sonido del motor se detuvo justo detrás de mí. Cerré los ojos, sabiendo que no podía escapar. Escuché pasos acercándose. Mis propios pasos. Mis botas. Mi respiración. Me quedé quieto, paralizado por el terror. Y entonces, justo al lado de mi oído, escuché mi propia voz susurrarme. Te dije que la ruta se repite. Y esta vez, tú eres el que se queda. Sentí una mano idéntica a la mía agarrarme del hombro. Una mano fría, firme, demasiado fuerte. Mi visión se nubló. Todo se volvió oscuro. Y cuando abrí los ojos por última vez, estaba sentado al volante. Solo que no era yo quien controlaba mi cuerpo. Afueras, sobre la carretera, vi a alguien idéntico a mí, temblando, retrocediendo, mirándome con terror, exactamente como yo lo había mirado antes. La carretera se repite. La vida se repite. Y ahora, yo soy la cosa que sonríe desde el asiento del conductor. Nunca pensé que una noche tranquila en medio del desierto pudiera convertirse en la peor experiencia de mi vida. Era tarde, demasiado tarde, y llevaba horas conduciendo por una carretera solitaria donde ni los animales parecían animarse a salir. Las luces del tablero eran mi única compañía. Iba rumbo al norte, en un viaje largo, intentando mantenerme despierto con café frío y música vieja. Cuando vi aquellas luces al borde del camino, pensé que por fin encontraría a otro ser humano. Primero fue un punto rojizo en la distancia. Luego, a medida que me acercaba, las luces se definieron, eran los faros traseros de un tráiler estacionado justo a la orilla del desierto. Lo reconocí de inmediato, aunque no quería admitirlo. Había escuchado historias de un remolque abandonado que aparecía en distintos estados del norte, siempre de noche, siempre sin conductor. Un fantasma mecánico, decían, una leyenda para asustar novatos. Reí para mis adentros, tratando de quitarme el temor infantil que me empezó a apretar el pecho. Pero aún así, algo en ese tráiler me llamó. Era como si me invitara a acercarme, como si supiera que yo pasaría por ahí. Reduje la velocidad hasta detenerme por completo. El silencio era tan profundo que hasta el motor en reposo sonaba exageradamente fuerte. Me puse la chamarra, tomé mi linterna y bajé del camión. El aire era helado, mucho más de lo que debería ser a esa hora. Me acerqué al tráiler abandonado, notando que las luces estaban encendidas, parpadeando ligeramente como si tuvieran poca energía. Eso no tenía sentido. ¿Por qué encendido? ¿De dónde sacaba energía si estaba abandonado? Cada paso que daba me hacía sentir observado, como si el desierto entero estuviera conteniendo el aliento. Llegué hasta la puerta de la cabina. No había huellas alrededor, ni marcas de llantas recientes. Nada que indicara que alguien hubiera conducido ese vehículo. Aún así, escuchaba un leve zumbido dentro, algo entre el motor y una respiración profunda. Tragué saliva y puse la mano sobre el manillar. Estaba tibio. Eso fue lo que me terminó de poner los pelos de punta. Un vehículo abandonado no debería estar tibio. Aún así, la curiosidad me ganó. Abrí la puerta. El olor a metal viejo y a humedad me golpeó de inmediato. La cabina estaba casi a oscuras, iluminada apenas por la linterna de mi mano. Sobre el asiento del copiloto había un objeto grueso, cuadrado, cubierto de polvo, un diario. Lo tomé con cuidado y lo abrí.
No entendí lo que veía al principio. Páginas y páginas llenas de nombres. Cientos de ellos. Todos tachados con una línea negra fuerte, desesperada, como escrita con rabia o prisa. Algunos nombres tenían fechas al lado. Otros solo el nombre. Eran apellidos conocidos entre los traileros. Gente que había desaparecido en carretera y de los que solo se habían contado rumores. Seguí pasando páginas, sintiendo como mi respiración se hacía más pesada, más corta. No quería encontrar lo que temía encontrar, pero también sabía que ya era demasiado tarde para detenerme. Llegué a la última página. Ahí estaba. Mi nombre. No solo escrito, sino escrito con tinta que aún estaba fresca, tan fresca que al rozar la hoja con los dedos manché mi piel. Arturo Hernández. Me quedé congelado. El mundo se me apagó unos segundos. El diario cayó de mis manos y golpeó el piso de la cabina con un sonido sordo. Mi cabeza se llenó de un pitido angustiante, como si hubiera recibido un golpe. No sabía qué pensar. ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo? ¿Cómo era posible que mi nombre estuviera ahí antes incluso de que yo llegara? Empecé a retroceder, a salir de la cabina, cuando sentí algo. Una mano. Una mano helada, huesuda, posándose lentamente sobre mi hombro. El frío me atravesó como un cuchillo. No pude moverme. No pude gritar. Sentí la presión aumentar, los dedos cerrarse un poco, como si esa mano hubiera estado esperando ese momento exacto para tocarme. No quise voltear. Algo dentro de mí gritaba que si miraba lo que estaba detrás, ya no saldría vivo de esa carretera. Pero tampoco podía quedarme ahí. Con un esfuerzo casi sobrehumano, me solté de ese agarre y salí tambaleándome de la cabina. Caí de rodillas en la arena, jadeando, intentando recuperar el control. Escuché la puerta del tráiler cerrarse suavemente detrás de mí. No había viento. No había animales. No había nadie. Sin embargo, la puerta se cerró como si alguien la hubiera empujado con delicadeza. Me levanté torpemente y corrí hacia mi camión. Sentía los pasos detrás de mí, aunque no los escuchaba. Era como si esa presencia me siguiera sin necesidad de tocar el suelo. Llegué a mi cabina, subí de golpe y cerré la puerta con seguro. Mis manos temblaban tanto que apenas podía poner las llaves en el encendido. El motor rugió. Apreté el acelerador sin mirar por los espejos. No quería ver si algo estaba detrás. No quería confirmar lo que ya sabía, que aquello no estaba solo. Que aquel tráiler tenía dueño. Un dueño que no aparecía en ningún registro humano. Aceleré hasta que las luces del remolque maldito quedaron lejos en la oscuridad. No volví a ver hacia atrás en todo el trayecto, aunque en más de una ocasión sentí un peso invisible detrás de mi asiento, una respiración suave, un rozar casi imperceptible sobre mi nuca. Cuando por fin llegué a un área de descanso, pensé que estaba seguro. Me quedé sentado un momento, tratando de calmarme. Pero entonces vi algo en el parabrisas. Una línea de tinta negra. Una línea diagonal. Una línea idéntica a las que tachaban los nombres del diario. Estaba sobre el vidrio, escrita desde adentro. Y junto a esa línea, otra palabra recién escrita. Listo. No he dormido desde entonces. No puedo. Sé que el remolque me encontró una vez. Y sé que volverá por mí. Porque en ese diario, todos los nombres estaban tachados. Todos. Menos el mío. Última línea. Tinta fresca. Y ahora, marcado. Esperando. A punto de completarse. ¿Cuál historia te dio más miedo? Déjala en los comentarios. Nos vemos en la próxima Noche Oscura.